Hola y bienvenidos a nuestro segundo tema. El primer tema hablamos sobre quién es Dios y miramos en las Escrituras que solo hay un Dios personal, que es el Padre. Ahora en nuestro segundo estudio vamos a mirar sobre quién es Jesús, la personalidad de Cristo. Pero antes que comenzamos, vamos a pedir a Dios que Él nos da la revelación por su Espíritu para entender para entender esa palabra y verdad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra y compartir con la gente. Yo pido, Señor, que me das de tu Santo Espíritu, que me das entendimiento y enseñar la verdad con otros, que otros oigan no a mí, pero a Cristo. Bendícele, Señor, y dales de su Santo Espíritu. Yo pido, Señor, que danos la revelación en tu santa palabra, quién es Jesús, como dice las Escrituras, y quién Cristo quiere a nosotros creer quién es Él. Ayúdanos a entender tu palabra y guía nuestros estudios. En nombre de Jesús, amén. ¿Quién cree la gente quién es Jesús? Mateo 16, 13 al 14 dice: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. ¿Quién crees quién es Jesús? Siguiendo, versículo 15 al 18. Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En el deseado de todas las gentes, página 382, dice sobre Pedro, la verdad que Pedro confesó. Pedro había expresado la verdad que es el fundamento de la fe de la iglesia, y Jesús le honró como representante de todo el cuerpo de los creyentes. Aquí miramos que Pedro no es la roca que Cristo va a edificar como Pedro, como el primer papa. Así muchos católicos interpretan ese texto. Pues miras claramente el verdad que confesó Pedro, que Cristo es el Hijo de Dios, sobre esta roca, sobre ese fundamento, que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Cristo va a edificar su iglesia. La roca es Cristo, no hay otra igual. Es el fundación del creyente. La verdad que Pedro había confesado es el fundamento de la fe del creyente.
fundamental a saber que Cristo es el Hijo de Dios. Esa es nuestra fundación. Es lo que Cristo mismo ha declarado ser vida eterna. Cristo declaró este fundamento, vida eterna. Está refiriendo a Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Es la vida eterna para el creyente a creer en Cristo como el Hijo de Dios. Sigamos leyendo. Pero la posición de este conocimiento no era motivo de engreimiento, no era por ninguna sabiduría o bondad propia de Pedro, por lo que le había sido revelada esa verdad. Nunca puede la humanidad de por sí alcanzar un conocimiento de lo divino. Es más alto que los cielos. ¿Qué harás? Es más profundo que el infierno. ¿Cómo lo conocerás? Únicamente el espíritu de adopción puede revelarnos las cosas profundas de Dios. El espíritu que dice, Abba, Padre, que ojo no vio, ni oído oyó, y que jamás entraron en pensamiento humano, pero a nosotros nos las ha revelado Dios por medio de su Espíritu, porque el Espíritu escudriña todas las cosas y aun las cosas profundas de Dios. El secreto de Jehová es para los que le temen. Y el hecho de que Pedro discernía la gloria de Dios era evidencia de que se contaba entre los que habían sido enseñados de Dios. Ah, en verdad, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Deseado de todas las gentes, página 380. El Padre dice de Cristo. Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. 1 Juan 5:9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca a su Hijo. Acerca de su Hijo, el testimonio de Dios dice hasta el cielo. Un voz del cielo dice, este es mi Hijo amado. Yo he mandado a mi Hijo a para Él te sea tu Salvador personal. Yo tengo un Hijo y lo mandé. Este es el testimonio de Dios. El testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Versículo 10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Cristo le dice a Nicodemo, Juan 3:16-18, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga
vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué significa la palabra unigénito? La palabra unigénito, que viene de Strong's J3439, monogenes en griego, de G3441 y G1096, de dos palabras, monos significa único y genomai significa nacido. Eso es nacido único, es decir, único, único engendrado hijo. Por ejemplo, aquí miras la palabra monogenes en Lucas 9:38. Un ejemplo. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Mi hijo es el único engendrado hijo que tengo. Abraham ofreció su unigénito hijo Isaac. Hebreos 11, 17 al 18. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, monogenes, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pero algunos argumentan, que Isaac no fue el unigénito hijo porque Abraham tenía a Ismael y también tenía más hijos por quitura. Entonces ellos dicen que era un hijo únicamente único por la promesa. Pero esa razón el aire se sopla las teorías del hombre para defender su pensamiento de credos. Porque la Biblia te dice claramente que Abraham va a tener un hijo que Dios lo va a mandar de su mera esposa Sara, no de una esclava concubina. If Sara no dejó a Abraham tener un hijo por Agar, de todas maneras Isaac es su unigénito de Abraham, de su esposa Sara. El viejo pacto versus el nuevo pacto. El viejo pacto, cuando Abraham y Sara dice, posiblemente que Dios nos da un hijo por la esclava egipcia Agar. Vamos a cumplir la promesa de Dios nosotros carnalmente. Ese es el viejo pacto. El nuevo pacto te dice, Dios va a prometer y esperar a Dios porque Él cumpla su promesa. Abraham pensaba, Ismael era el prometido hijo. Génesis 17, 15 al 18. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo.
Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. ¿Qué promesa Dios hizo? Por su esposa Sara. También te daré de ella, hijo. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿A hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: Ojalá Ismael viva delante de ti. Pero Dios dice: Tú vas a tener tu propio hijo. Génesis 17:19. Respondió Dios: Ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Génesis 21:9. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham: Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, versículo 12 de Génesis 21: No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. ¿Qué dice Dios? El muchacho. Dios llama a Ismael el muchacho y tu sierva a Agar. Y Sara conoció a Isaac, era su hijo, que Dios le dio de 90 años a ella. Aquí miramos algunos puntos. Dios dice la promesa. Dios haga la promesa a Abraham y a Sara. Dios no hizo la promesa con Agar y Abraham. Dios hizo la promesa antes que Ismael existiera, que él va a tener un hijo, que Abraham va a tener un hijo de su mujer, Sara. Y dijo: con Isaac confirmaré mi pacto con él, como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. El pacto y promesa es de Isaac. El promesa que Dios dijo era por Sara, no por Agar. Pero la gente dice: pero Ismael era el primero nacido. Isaac se vino segundo. Entonces Isaac no es el hijo unigénito, no es único nacido de Abraham porque tiene a Ismael. Dios hizo la promesa a Abraham que su esposa Sara va a tener Isaac. Isaac es el único nacido de Abraham y Sara. No por hechos humanos, que carnalmente, que Abraham y Sara pensaban ellos van a cumplir la promesa de Dios. Dios prometió y Dios cumplió la promesa.
y Isaac es el único nacido de Sara. Dios hizo un milagro de dos viejitos que no podían tener hijos. Y Dios mandó un hijo a Sara que él prometió. Abraham, tú vas a tener un hijo. Es por tu esposa vas a tener ese hijo. Yo te voy a dar un hijo por tu esposa Sara. Él es tu único nacido de Sara. Dios prometió antes que Ismael fuera. Y Dios cumplió su promesa. Cristo es el único hijo engendrado por el Padre. Se ha hecho una ofrenda completa, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, no un hijo por creación, como lo fueron los ángeles, ni un hijo por adopción, como lo es el pecador perdonado, sino un hijo engendrado en la expreso imagen de la persona del Padre, y en todo el resplandor de su majestad y gloria, uno igual a Dios en autoridad, dignidad y perfección divina. En él, en él, habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Signs of the Times, 30 de mayo de 1895. Cristo es el único Hijo engendrado por el Padre. Aquí dice en Mensajes Selectos, tomo 1, página 291. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una persona distinta. Sin embargo, era uno con el Padre. Algunos solo leen ahí, mira, el Hijo de Dios existió en la eternidad como un coexistente con el Padre coeterno, allá estuvo. Porque sigues leyendo. Era la excelsa gloria del cielo. Era el comandante de las inteligencias celestiales. Y el homenaje de adoración de los ángeles era recibido por él con todo derecho. Esto no era robar a Dios. ¿Por qué no es de robar a Dios? Ella cita Proverbios 8, 22 al 27. Pero la traducción de esa Biblia es la Biblia Reina Valera 1960. Vamos a hablar sobre por qué no está traducida bien. Declara, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principiado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Como dije anteriormente, no es traducida bien. Porque no es engendrada. En inglés es engendrado. Digo, no es engendrada en español. Pero en inglés es traducido engendrado. Que dice del King James Version de Proverbios 8. El Señor me poseyó en el principio de su camino, antes de sus obras de antaño. Fui establecido
desde la eternidad, desde el principio o desde el que la tierra es. Cuando no había profundidades, fui engendrado. Cuando no había fuentes que manesen aguas. Antes que los montes fuesen asentados, antes que las colinas fui engendrado. Cuando aún no había hecho la tierra, ni los campos, ni la parte más allá del polvo del mundo. Cuando preparó los cielos, allí estaba yo. Cuando fijó la brújula sobre la faz de la profundidad. ¿Quién habla en este texto? A través de Salomón, Cristo declaró: El Señor me poseyó en el principio de su camino, antes de sus obras del antaño. Fui establecido desde la eternidad, desde el principio, o desde que la tierra es. Cuando no había profundidades, fui engendrado. Cuando no había fuentes abundantes en agua. Antes que los montes fuesen asentados, antes que las colinas, fui yo engendrado. Cuando dio al mar su decreto, para que las aguas no pasarán de su mandamiento. Cuando estableció los cimientos de la tierra, entonces yo regocijándome siempre ante él. Signs of the Times, 29 de agosto de 1900. Párrafo 14. Nota: el padre amó, cuidó y educó a su hijo. Esto habla de una relación de amor entre el padre y el hijo. No sabemos lo que hablaron entre ellos, pero podríamos dar un ejemplo de que Dios es un padre amoroso que anima a su hijo Jesús. Jesús, creando el mundo, le pregunta a su padre. Aquí está un ejemplo. Padre, ¿cómo ha hecho? El padre responde: es muy bueno, hijo mío. Todo lo que has hecho es muy bueno. ¿Qué significa unigénito en los escritos de Elena G. White? La palabra unigénito en el diccionario Webster de 1828 dice: en español es engendró, engendrado. En inglés significa begot, begotten, participio pasivo de get, procreado, generado. Así te dice en el diccionario Webster. Nota: la mayoría de los oradores creen que Cristo siendo engendrado significa lo mismo que siendo creado. Pero la Biblia y la hermana White discrepan en ese pensamiento. Bueno, Lucifer, él se estaba esforzando, tenía gloria en las cortes celestiales, pero luchaba por el lugar de Cristo junto a Dios. Luego quiso ser Dios, pero no pudo lograrlo. 25 de letras y manuscritos, manuscrito 86 de 1910. 21 de agosto de 1910. Parágrafo 28. Cristo era el Hijo unigénito de Dios. Y Lucifer, ese ángel glorioso, se levantó en guerra por el asunto, hace que tuvo que ser arrojado a la tierra. 25 letras y manuscritos, manuscrito 86, 1910. 21 de agosto de 1910, párrafo 29. Así que, para resumir, Lucifer fue creado por Cristo.
Lucifer quiso ser Dios, pero no pudo porque no fue engendrado, porque Lucifer era creado y Cristo era el único que era engendrado. Solo Cristo era Dios, porque era el Hijo unigénito de Dios. Por este asunto sobre la identidad de Cristo, Lucifer desató una guerra furiosa contra su divina filiación. No era solo la ley de Dios que Lucifer hizo guerra. Él hizo guerra en el cielo sobre la filiación divina del Hijo de Dios.